El desierto de Arizona a las 23:47 horas. Los faros de un automóvil se abren paso a través de la arena arremolinada e iluminan un convoy de acero que avanza hacia la frontera con Estados Unidos. Estos no son contrabandistas comunes y corrientes. Fuertemente armado, cargado de dinero en efectivo y transportando un impresionante cargamento de drogas, el convoy del cártel de Sinaloa se mueve con una confianza temeraria. Creen que han despejado el camino, intocables bajo el manto de la noche. Esa arrogancia esconde algo importante que no ven. Algo acecha en la oscuridad y muy por encima de ellos, listo para atacar cuando sea el momento adecuado. Esta escena no es de una película. Es real. Según el cronograma oficial de la misión, exactamente a las 11:47 de la noche. El 14 de julio de 2025, los Navy SEALs y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos observaron cómo un convoy de un cártel fuertemente armado ingresaba a una zona de exterminio en Arizona antes de desatar una emboscada calculada. La audacia del cártel fue su perdición. Lo que ocurre a continuación es una trampa calculada disfrazada de oportunidad. ¿Qué sucede cuando el orgullo y la potencia de fuego se encuentran con la precisión y la paciencia? Ahora, antes de darle al play, en tu opinión, ¿cuál fue el mayor error del cártel? Subestimar la vigilancia estadounidense, ignorar el terreno o simplemente confiar en que esta ruta era segura. Déjanos saber en los comentarios a continuación antes de profundizar en cómo se desarrolló todo. El cártel de Sinaloa no es una pandilla cualquiera. Es la red de drogas más poderosa y violenta del mundo. Y su alcance se extiende profundamente tanto a las grandes ciudades estadounidenses como a los pequeños pueblos. Aztec Andon no llevaba ni una gota de dinero. Los agentes estiman que en su interior había un pasillo de dimensiones asombrosas. 2,4 toneladas de metanfetamina, 500 kilos de fentanilo y más de $50 millones en efectivo. Fue un premio audaz y de alto riesgo que decía mucho sobre la confianza del cártel. Pero al otro lado del desierto, las fuerzas estadounidenses no aprovecharon la oportunidad de interceptarlos. En cambio, el equipo SEAL 6, el AC-130, las cañoneras Just Raider y los drones Vipe de largo alcance observaban y esperaban. Su decisión de dejar que el cártel se adentrara más a través de la frontera en Arizona era una señal de un plan letal. Alguien que dio vuelta a la situación al transformar una aparente debilidad en una ventaja abrumadora. ¿Por qué las fuerzas estadounidenses no atacaron la frontera? ¿Por qué darle espacio al cártel para entrar a Estados Unidos? Porque la trampa ya estaba preparada. Y ahora es solo cuestión de tiempo. 7 días antes de la emboscada, los Navy SEALs ya estaban sobre el terreno en ese estrecho cañón de Arizona. Un callejón de roca de 20 metros de altura que se extiende a lo largo de 600 metros con una sola entrada y salida. Esta no fue una elección casual. La geografía era despiadada y perfecta para la contención. En las silenciosas horas previas al amanecer, los equipos se movían como sombras. Enterraron minas Claymore bajo arena fina del desierto, camuflaron sensores sísmicos para detectar el ruido de las ruedas de los convoys y ocultaron cámaras infrarrojas en cuevas rocosas también que permanecerían invisibles incluso si alguien supiera que debía mirar. Desde lo alto, un persistente dron MQ-9 Reaper mantenía una vigilancia implacable sobre el convoy de Sinaloa, rastreando cada kilómetro de su avance desde México. Cada neumático, señal de radio y luz de freno se enviaban directamente al centro de comando en la base de la Fuerza Aérea Davis Mountain en Tucson. Allí, en una pared con pantalla 3D, los operadores observaron el cambio del desierto en tiempo real, triangulando la posición exacta del convoy. Parecía menos geografía y más una cuadrícula viviente. Cada movimiento iluminado, analizado, contado. Lo más crucial de todo es que el cártel pensó que su viaje sería tranquilo. Sin bloqueos fronterizos ni respuesta militar estadounidense. En lugar de eso, los llevaron, como a jugadores desprevenidos, directamente a una caja de muerte cuidadosamente construida.
Lo que no sabían, incrustado entre sus filas, era una guía plantada días antes, que los conducía más profundamente a ese corredor letal. Su confianza, reforzada por la confianza en rutas seguras, los dejó ciegos ante el hecho de que estaban siendo confortados hasta su propia muerte. Exactamente a la 1:14 de la mañana, el primer camión del convoy de Sinaloa entró al cañón, sus faros cortando el estrecho camino donde dos acantilados escarpados se alzaban como muros de acero. Uno a uno, los demás le siguieron. Camionetas blindadas con ametralladoras montadas, camiones pesados repletos de cajas y más de 60 hombres armados apiñados, creyendo que habían superado todos los obstáculos entre México y Arizona. El aire del desierto estaba quieto, pero subterráneo. Los sensores sísmicos enterrados vibraban cada vez que pasaba cada vehículo, transmitiendo sus señales directamente al centro de comando de Estados Unidos. En las pantallas brillantes de la base aérea de Death Mountain, aparecieron puntos rojos en perfecto orden, marcando cada objetivo a medida que se adentraba más en el interior. Para el cártel, todo parecía rutinario. Sus radios crepitaban con mensajes a medio terminar, pero luego, abruptamente, toda comunicación se quedó estática. Una capa de interferencia electrónica había cubierto el cañón. Los hombres armados hicieron sonar sus radios con frustración, sin saber que cada palabra que intentaban enviar ya había sido interceptada. Sobre ellos, alto en el cielo nocturno, un MQ-9 Ripe seguía la columna en silencio, sus sensores enviaban imágenes en vivo a los pilotos y comandantes SEAL que observaban cada movimiento del convoy. Dentro del cañón, el convoy parecía menos un grupo de camiones y más una serpiente de acero. Sus escamas blindadas brillaban bajo los faros mientras avanzaba hacia una caja que solo tenía una salida. En términos militares, esto se llamaba zona de muerte. Pero para los hombres en tierra, era simplemente un camino que parecía demasiado silencioso. Aún así, el exceso de confianza es algo cegador. Creyendo que habían dejado atrás la frontera hacía tiempo, siguieron adelante sin detenerse nunca a sentir la trampa que se cernía sobre ellos. En las crestas del cañón, los operadores del equipo SEAL-6 yacían apoyados contra la piedra, con los rifles preparados y las miras brillando con señales infrarrojas. Cada hombre seguía un objetivo, con los dedos preparados, pero la orden llegaba a través de auriculares encriptados. ¡Alto al fuego! Déjalos ir más profundo. Fue una pausa calculada. Cada metro adicional que avanzaba el convoy significaba menos posibilidades de regresar y menos lugares donde dispersarse. La paciencia era quirúrgica, un juego de espera que alargó los segundos hasta convertirse en minutos. Desde el puesto de mando, la pantalla mostraba el convoy avanzando lentamente hacia el centro. Los puntos formaban una cadena encerrada en el tramo más estrecho del cañón. Los oficiales que observaban no hablaron. Sabían que una vez que las mandíbulas se cerraran, toda la columna quedaría atrapada sin escapatoria. Los sensores terrestres confirmaron el peso y el tiempo. Las cámaras ocultas en las grietas transmitían cada destello de calor de los motores llevados al límite. Era como si todo el cañón se hubiera convertido en una máquina de vigilancia. Para los pistoleros de Sinaloa, el tiempo transcurrió de otra manera. Algunos miraban nerviosos los acantilados que se alzaban sobre ellos. Sombras demasiado quietas para el viento del desierto. Sin embargo, no llegó ninguna advertencia. No se reveló ninguna emboscada. Así que se tranquilizaron unos a otros con gritos de que la ruta estaba segura. Su líder gritó por una radio muerta, todavía pensando que el silencio era un fallo técnico y no una señal de aislamiento total. El convoy avanzó con los faros reflejados en las paredes del cañón, que parecían cerrarse más y más a cada momento que pasaba. A estas alturas, todos los soldados escondidos a lo largo de las crestas tenían el mismo pensamiento. La serpiente de acero estaba en la caja, pero el comando aún no había dado permiso para atacar. Ese silencio que se extendía bajo las estrellas del desierto tenía más tensión que la batalla misma.
En algún lugar de la oscuridad, los dedos se cernían sobre los gatillos, esperando la palabra que desataría el caos. El convoy, ciego y mudo bajo control estadounidense, avanzaba sin saberlo hacia el centro de su tumba. La pregunta que estaba en el aire ya no era si el ataque se produciría, sino quién sería el primero en disparar. ¿Serían los explosivos ocultos enterrados bajo la carretera, el trueno del jinete fantasma dando vueltas arriba o el chasquido de un rifle con silenciador desde los acantilados? En ese cañón, a la 1:14 de la mañana, la respuesta estaba a solo unos segundos de distancia. A la 1:21 de la mañana, el cañón explotó. Las minas Claymore enterradas días antes detonaron con un trueno, destrozando los 3 primeros vehículos del convoy. Miles de bolas de acero atravesaron el vidrio blindado. Los neumáticos estallaron y los motores se incendiaron. El sonido resonó por las paredes del cañón como un terremoto, atrapando al cártel en una tormenta de fuego que nunca vieron venir. La orgullosa vanguardia de su columna había quedado reducida a acero retorcido en cuestión de segundos. Antes de que el polvo se asentara, el cielo se unió. Desde lo alto, el AC-130J Ghost Rider desató su arsenal. Su cañón Bushmaster de 30 milímetros escupía proyectiles trazadores brillantes que atravesaban la noche como cometas en llamas. Cada racha encuentra una cabina de camión o un soporte para armas. Luego vino el bajo auge del obús de 105 milímetros. Sus proyectiles caen con una precisión devastadora. Un golpe hizo que un camión de transporte se volcara y su carga estalló en una cadena de explosiones secundarias. Los comandantes estadounidenses han descrito la potencia de fuego del Ghost Rider como imparable, según Air Force Times. Y aquí estuvo a la altura de su reputación. El convoy se desintegró en pánico. Los combatientes del cártel salieron de los camiones en llamas solo para encontrarse con otra tormenta de fuego. Desde ambas paredes del cañón se revelaron los Navy SEALs. Los rifles disparan en la oscuridad. Las carabinas M4A1 disparaban ráfagas agudas. Los rifles MK-17 se dispararon con mayor precisión. Cada disparo medido y deliberado. Para los pistoleros que estaban abajo, parecía que los acantilados mismos habían cobrado vida, escupiendo muerte desde cada sombra. Un soldado del cártel se atrevió a contraatacar. Se subió al capó de una camioneta humeante. RPG-7 se balanceó sobre su hombro y apuntó hacia las crestas. Por un momento, pareció que iba a disparar, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una sola bala de un tirador Seal golpeó. El lanzador cayó y se encendió al impactar. La explosión lo mató instantáneamente y atravesó a 2 de sus compañeros que estaban cerca. En este cañón, incluso el desafío significaba suicidio. Durante casi 10 minutos, el fuego y el humo dominaron la noche. Los camiones ardían, las radios emitían estática y los hombres armados disparaban a ciegas contra las piedras. La serpiente de acero que había entrado con tanta confianza ahora estaba rota en fragmentos humeantes. Y aún así, en medio de las llamas, un vehículo siguió adelante. Un Ford Raptor reforzado. Dentro estaba sentado el gallo, todavía con vida. La batalla estaba lejos de terminar. La tormenta de fuego en el cañón ya había destrozado el convoy, pero la misión aún no estaba completa. Los informes de inteligencia dejaron claro que un hombre importaba más que todas las armas, el dinero y las drogas juntos. El Galo, teniente sinaloense a cargo del operativo. Si lo capturan con vida, podría abrir una pista sobre el funcionamiento interno del cártel. Matarlo enviaría un mensaje, pero capturarlo con vida enviaría ondas de choque a través del hemisferio. Muy por encima del cañón, un dron en miniatura, conocido como Black Hornet, fue lanzado desde un lanzador portátil, apenas más grande que la palma de una mano humana. El dron se adentró en el barranco lleno de humo, rozando el suelo para evitar ser detectado. Sus diminutas lentes de cámara escanearon vehículo tras vehículo y transmitieron imágenes en tiempo real al centro de comando.
En cuestión de minutos, el objetivo fue confirmado. Dentro de un Ford Raptor reforzado, cerca de la cabecera del convoy, el Galo estaba encorvado hacia adelante, agarrando su radio y gritando por el micrófono. Pero lo que regresó no fue una respuesta, solo estática. La manta de guerra electrónica colocada por las fuerzas estadounidenses había cortado todas las líneas vitales. Por primera vez en años, un comandante de un cártel quedó completamente aislado. En las crestas, los operadores de focas recibieron la actualización. Sus miras se fijaron en las ventanas del camión, pero la orden llegó. No matar. Contener. El Ghost Rider ajustó su órbita y abrió fuego con precisión quirúrgica, golpeando deliberadamente el suelo a solo unos metros del Raptor blindado. La explosión sacudió el cañón y lanzó fragmentos de piedra contra el parabrisas. El cristal se quebró y se formó una telaraña sobre el campo de visión del conductor. El Galo se agachó, protegiéndose de la lluvia de grava. El pánico inunda su rostro. Él ya no tenía mando sobre nada. Era una presa atrapada en una jaula de fuego. En medio del caos, un operador SEAL que estaba presionado contra la cresta fue atrapado por escombros que volaban. Cuando el proyectil de 105 milímetros cayó, un fragmento de vidrio roto le atravesó el hombro. Inmediatamente, un compañero de equipo lo arrastró hasta su cubierta, aplicando presión mientras pedía evacuación médica. En cuestión de minutos, el profundo ruido de las palas del rotor resonó por todo el cañón. Un helicóptero de rescate de combate HH-60W Ped Hawk volaba bajo y oculto por los acantilados. Utilizando la guía de visión nocturna y maniobras precisas, el pájaro se mantuvo en vuelo el tiempo suficiente para sacar a la foca herida del peligro. Fue un recordatorio de que incluso en emboscadas cuidadosamente planificadas, el campo de batalla sigue siendo impredecible. Mientras tanto, las defensas finales de El Galo se derrumbaron. Los hombres se agruparon alrededor de su vehículo y dispararon desesperadamente hacia las crestas, pero cada destello los exponía como objetivos. Uno a uno, cayeron hasta que solo quedó el Raptor blindado. El equipo SEAL 6 comenzó su descenso. Cubiertos por el fuego supresor de los acantilados y los ojos inmóviles del Ghost Rider desde arriba, avanzaron a través del humo y las llamas. Sus botas crujían sobre la grava quemada mientras pasaban junto a restos en llamas y cuerpos destrozados, acercándose al último vehículo intacto. El final llegó rápidamente. Una única y precisa descarga destrozó las ventanillas laterales del Raptor. Segundos después, la puerta del conductor se abrió de golpe y el Galo fue sacado a rastras por manos armadas. Se revolvió, intentó resistir, pero la lucha lo había abandonado. Le ataron las muñecas con esposas de acero y le confiscaron su computadora portátil encriptada junto con 2 teléfonos satelitales metidos en una consola. Para las fuerzas estadounidenses, esto fue más que una victoria táctica. Fue un premio que valió meses de guerra de inteligencia. Cuando los SEAL aseguraron a su prisionero y barrieron los últimos rincones del cañón, el giro se hizo realidad. Por primera vez en suelo estadounidense, un comandante de un cártel del rango de El Galo había sido capturado con vida. Su arresto tendría eco mucho más allá de Arizona. Significó interrogatorio, extracción de datos y el desentrañar una red que durante mucho tiempo se había creído intocable. El cañón todavía ardía y los jinetes fantasmas seguían dando vueltas. Pero la batalla ya estaba decidida. En medio de los restos de los camiones y el silencio de los combatientes caídos, la captura de El Gallo marcó un punto de inflexión. Estados Unidos no solo había destruido un convoy. Habían perforado el mito de la invencibilidad de Sinaloa. 27 minutos después de que explotara la primera mina, el cañón finalmente quedó en silencio. Los ecos de los disparos se desvanecieron en la noche del desierto, reemplazados solo por el crepitar de las llamas devorando el metal retorcido. Lo que una vez fue una orgullosa columna blindada ahora no era más que escombros esparcidos a lo largo de 600 metros de piedra y polvo.
Las cifras contaron la historia con brutal claridad. 47 pistoleros del cártel muertos, 19 más capturados con vida y ni un solo vehículo lo suficientemente intacto para escapar. El balance fue devastador, pero fue solo el comienzo de lo que significó esta emboscada. Cada caja de metanfetamina, cada bolsa de fentanilo, cada fajo de billetes guardados en contenedores de plástico fueron confiscados por agentes federales en el terreno. En total, el envío representó miles de millones de dosis potenciales para la calle, suficientes para empeorar una epidemia que los funcionarios de salud descendía más alto. El simbolismo era innegable. El fondo del cañón, lleno de vehículos destruidos y armas abandonadas, se había convertido en algo más que un campo de batalla. Fue un monumento a la paciencia, la planificación y la fuerza abrumadora. Para el cártel, fue una pesadilla hecha realidad en Washington. Fue una promesa cumplida. La emboscada sería recordada como el día en que Estados Unidos demostró que podía superar en peso y maniobrabilidad incluso al imperio de la droga más temido de la Tierra. Y el mensaje llegó mucho más allá del desierto de Arizona. Cuando Estados Unidos decide atacar, lo hace con precisión. Y en el momento en que el enemigo está más débil. Cuando el sol salió sobre Arizona, la batalla ya estaba escrita en la historia. En menos de media hora, Estados Unidos había desmantelado un convoy entero del cártel de Sinaloa. 47 combatientes habían muerto, 19 habían sido capturados y se había incautado un asombroso cargamento de drogas, armas y $50 millones en efectivo. Más importante aún, su comandante, el Gallo, estaba bajo custodia y sus dispositivos encriptados ya estaban en camino a los laboratorios de inteligencia. Para el cártel, la pérdida no fue solo material. Fue psicológico. Un brutal recordatorio de que Estados Unidos podría atacar en cualquier momento y en cualquier lugar y no dejar nada atrás. El significado iba mucho más allá de un cañón. La emboscada demostró el poder de la coordinación entre la inteligencia, el dominio aéreo y las operaciones especiales. Demostró que el mito de la intocabilidad del cártel era una ilusión frágil. Estados Unidos había rediseñado el mapa del riesgo. La frontera ya no era una zona gris, sino una línea roja. Cruzarlo significaba enfrentarse a la paciencia y precisión combinadas de las fuerzas más elitistas de Estados Unidos. Y entonces la pregunta persiste. Si Estados Unidos estuvo dispuesto a esperar y aplastar un convoy dentro de Arizona, ¿podría llegar el día en que lleve la lucha al otro lado de la frontera y ataque al cártel en su propio corazón? ¿Qué te parece esta estrategia de esperar el momento perfecto? Comparte tus ideas a continuación y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias no contadas sobre la guerra, la tecnología y los secretos que dan forma a nuestro mundo.